Bueno, ¿ahora sí se está viendo? Sí, se ve. Bien. Bueno, la clase de hoy se trata de un tema que está basado en otro principio completamente diferente al que veníamos viendo sobre un estado de falla incipiente. En este caso, se analiza el comportamiento de tensodeformación cuando las cargas son bajas o moderadas, lo que se denomina también criterio de deformaciones y hace referencia a los asentamientos. Dentro de los temas de la materia estaríamos ya por ahí abajo. Si ven, nosotros tenemos como temas absolutamente teóricos bastante pocos. Tenemos el principio de equilibrio plástico de Rankine, que es un concepto bien teórico, el resto son aplicaciones. Ahora estamos viendo este otro principio, que es el de comportamiento tenso de formación del terreno. Y por último vamos a ver principio de resistencia por capacidad de carga, que también tiene que ver, sin embargo, con el colapso. Así que en cuanto a conceptos, no son tantos los que incorporamos en la materia, sí las aplicaciones. Bien, ¿qué tipo de problemas son los que vamos a resolver en este caso? Bueno, aquí no nos interesa el momento de la falla, sino bajo una cierta carga que se aplique, una carga de trabajo, cómo son las deformaciones que se pueden producir. Es decir, que la idea es predecir esfuerzos y deformaciones. El problema es básicamente de deformaciones. Aquí vemos en un ensayo de laboratorio cómo el suelo, que estaba en bandas horizontales, debajo de esta zapata de laboratorio se produce un hundimiento de estas características en este primer estrato y aquí se va haciendo un poco menor y aquí todavía menor. Este tema, ¿recuerdan haberlo visto en geología y geotecnia? A ver, voy a sacar la cámara. No sé si es que se me detiene internet o nadie responde. No, nadie respondió, profe. Bueno. Bueno, vuelvo a preguntar. Si es sí o no, una de las dos respuestas debieran poder dar. ¿Les suena haber visto este tipo de problemas, este tema en geología y geotecnia? Y sí, cuando estudiamos el asentamiento. Bueno, ahí está. ¿Cómo estudiaron ese asentamiento? Con un bulbo de presión, calculaba la carga que llegaba. Acá no está diciendo que va a ser abajo de la falla, o sea, va a ser una profundidad importante, calculo. Claro, que no, acá, no sé si se llega a ver, pero el bulbo sería una cosa así. Esto es lo que es un tema que ustedes ya dieron. Lo que dieron es a cada profundidad, o sea, a lo mejor en el centro de la zapata,
a cada profundidad cuánto era el valor de la tensión. Y de ahí se pueden estimar las distintas deformaciones. Acá en este esquemita muestra básicamente cómo son las grietas. Si de una superficie viene horizontal, bueno, no puedo dibujar derecho. Si se deforma hacia un lado, la grieta se abre arriba. Si se deforma hacia el lado inverso, la grieta se abre hacia abajo. Entonces, aquí es donde podemos ver un poquito los signos que pueda tener la casa como para tener una idea de qué es lo que sucedió, si se elevó o se bajó en los bordes o se bajó en el centro. Vamos a ver algunos ejemplos para que veamos que no es algo poco frecuente, es muy frecuente que haya problemas de este tipo que no están bien resueltos. Vamos a ver 3 casos rápidamente, en Rosario, en La Plata y en Ámsterdam. Este caso, por ejemplo, es un caso en el que yo tuve que participar porque me llamaron de esta vivienda que es en un country que tenía estas fisuras que yo les estoy mostrando acá. Son 2, tenía muchísimas fisuras la casa y lo que tenía era un problema de deformaciones. Lógicamente, los propietarios tienen miedo que se les venga la casa abajo o que tenga algún problema de colapso, pero por eso quiero que les quede bien claro que cuando tenemos problemas de deformaciones, las cargas no están cerca de colapso, sino que son cargas de servicio. Entonces lo que genera es disconfort. No hay confort, pero no hay riesgo de colapso. Entonces eso es lo que tenemos que entender como gran diferencia con respecto al otro principio de diseño que es el de colapso. Este es un principio de deformaciones, limitar hasta dónde permitimos alguna fisura. Ustedes esto, por ejemplo, en el caso de hormigón, una viga, ¿se acuerdan cómo limitan este tema de deformaciones? Predimensionando era una forma. Bueno, predimensionando. Pero ¿dónde prestas atención en ese predimensionado cuando lo que se está tratando es de limitar esta deformación? ¿Sí? Se te escucha bastante malo, por lo menos yo. Muy lejos. A ver. Me levanté a cerrar una ventana ahora. Ah, era eso. Era eso. Bueno. Vuelvo a repetir. ¿En qué digamos, cómo incorporamos esta limitación a las deformaciones, por ejemplo, en una viga flexión en hormigón armado? ¿Dónde lo tienen en cuenta? En la flecha admisible. Exactamente, en la flecha. En esas flechas que le ponemos como admisibles, sea en hormigón o sea en acero, estamos diciendo, yo no le voy a permitir una flecha más grande que esto porque si se lo permito me va a generar una deformación que no va a ser tolerable. Entonces, por eso es que se fijan esos valores de flecha. Bueno, eso es lo mismo que vamos a tratar de hacer en este caso. Bien. Entonces, ¿qué pasaba en esta casa? Yo les cuento que lo que pasó fue que esta casa era toda una casa con mampostería de ladrillo común de 30 centímetros de espesor las paredes y se construyó toda la casa sobre una platea de 20 centímetros de espesor. Entonces esa platea resultó siendo flexible porque el suelo de abajo no era un suelo muy firme, sino que era medianamente firme. Y bueno, entonces esa platea resultó flexible para la construcción
y fue acomodándose de acuerdo a las cargas que recibía y eso generó todas esas fisuras que vemos ahí. Este es otro caso. Otro caso que es el que les comenté de La Plata, donde también se ven estas fisuras. Las fisuras en este caso tenían una situación de problema inverso. Miren, si vemos acá, el primer caso que vimos sería algo como esto. Se dio el terreno y se produjeron esas fisuras. Este que estamos por ver ahora de La Plata se refiere a esto. Se levantó el terreno. ¿Y alguien tiene idea de por qué se puede levantar un terreno? Si se llenó de agua, ¿vale? Si se llenó de agua, ¿quién? ¿Qué cosa? Claro, como que los vacíos se llenaron de agua. No sé si. Un suelo expansivo, profe. Claro, exactamente. Un suelo expansivo, o sea, está bien lo que habías planteado. Yo no veo quién habla porque tengo toda mi pantalla ocupada con la presentación. Pero está bien que se llenó de agua. ¿Y qué se llenó de agua? La misma estructura del suelo creció porque absorbió agua en su interior, no solo en los poros. Cuando nosotros saturamos, la estructura general del suelo no cambia y el agua entra en los poros, a menos que sea una arcilla expansiva donde sí toma agua en su estructura y se produce ese cambio de volumen que le permite tanto crecer cuando aumenta el agua como reducirse cuando el agua se va. No es solo en los poros, es en su estructura. Bueno, entonces esta casa tenía ese problema que no lo vieron, digamos, claramente. Entonces, empezaron además a sumarse algunas cuestiones, como por ejemplo esto, que tiene un desagüe libre de lluvia de los techos al patio, que eso también perjudicaba los cambios de humedad en el cimiento. Acá, por ejemplo, no tenía el dintel que hay que hacerle más grande que la abertura, entonces ese pequeño movimiento ya generó esa fisura, es decir, toda una serie de sumas de errores que hicieron que esa casa era nueva y sin embargo tuvo que sufrir todas esas deformaciones. Y este es otro caso que les quería comentar, que es un caso muy típico de Ámsterdam. Ustedes saben que tanto Holanda como Bélgica están sobre suelos muy blandos y bueno, en ese caso entonces las deformaciones que sufren son de tal magnitud que puede inclinar los edificios. Esto está todo sobre pilotes, pero bueno, tienen distintos asentamientos que les produce estos movimientos entre edificios. Estos son algunos ejemplos. Algunas cosas se pueden evitar, otras no. En el caso de Ámsterdam, ellos admiten estas deformaciones porque no tienen en juego la estabilidad y porque evitar eso se ve que les saldría muy caro y bueno, se acostumbran a estar así. Bien, nosotros entonces estaríamos entrando a ver por primera vez el tema de cimentaciones, que lo vamos a ver mejor a partir de el estudio de la capacidad de carga, que sería el tema siguiente. Pero fundamentalmente tenemos que pensar que el aumento de una carga vertical preponderante, como es el caso de las cimentaciones, tiene dos componentes. Un efecto de colapso, que sería la situación límite, donde lo que se hace es un análisis de rotura a largo plazo. Ese tema es el que denominamos capacidad de carga. Y en el caso particular de un suelo cohesivo
cohesivo saturado, se suma además el estudio de rotura a corto plazo. Por otro lado, entonces, también se produce un efecto de asentamiento cuando agregamos carga a un suelo. Ese asentamiento tiene un efecto inmediato, que son las deformaciones elásticas, y un efecto diferido, que son las deformaciones por consolidación. Este tema de deformaciones por consolidación ya lo han visto ustedes en geología y geotecnia, nada más que no lo tenían por ahí aplicado. Ahora cuando nosotros analicemos las cimentaciones, por ejemplo, para edificios, para viviendas, para puentes, para lo que sea, y tengamos que analizar asentamiento, sería una forma de aplicar si el suelo está saturado y es arcilloso, habría que ver si tiene posibilidades de ser afectado por un asentamiento por consolidación. Este efecto de consolidación sabemos que es en suelo cohesivo, saturado y a largo plazo. Si yo estoy analizando corto plazo, no voy a tener consolidación, voy a tener solamente deformaciones elásticas, que son consideradas inmediatas. Bien, este es el tema entonces al que nos referimos cuando hablamos de asentamientos. Nosotros vamos a ver que en el caso de los asentamientos tenemos que compararlo con asientos tolerables, como bien dijeron antes, cuando lo comparamos con vigas de hormigón en cuanto a la flexión. ¿Cuál es el asentamiento tolerable? El asentamiento es la deformación vertical, en nuestro caso. ¿Cuál es el asiento tolerable? Eso en realidad puede estar en los reglamentos, pero no depende del tipo de suelo, sino que va a depender de la obra en sí, de la funcionalidad que tenga esa obra. Entonces, no lo vamos a encontrar fácilmente. Lo que les ponemos acá para que tengan una idea de magnitud es lo que usualmente se considera apto en servicio. Para cualquier estructura de hormigón armado, por ejemplo, nosotros trabajamos en general con 25 milímetros como un asentamiento general aceptado. Un asentamiento de este tipo es frecuente que ustedes lo vean como valor de comparación. Pero no es lo mismo si yo tengo hormigón armado a si yo tengo mampostería. ¿Por qué? Porque la mampostería es frágil y entonces va a admitir menores deformaciones. Entonces tengamos en cuenta, y acá estamos viendo que no depende del suelo, para el mismo suelo yo puedo permitir mayores asentamientos si estoy en hormigón armado, porque la armadura es la que se ocupa de tolerar esas diferencias de tracción si hay movimiento, y la mampostería no puede, siendo entonces más o menos ese rango de asentamiento. Por otro lado, podemos tener silos o estructuras independientes que yo las llamé en esta diapositiva no comprometidas, que quiere decir que, por ejemplo, no sé, un silo como ponemos acá, o algún tipo de estructura, ahora no se me ocurre, pero que no tenga, que no esté viendo ni servicios, ni viviendas, ni personas. Bueno, se puede, acá puse 50, pueden aceptar hasta 100 milímetros. Y así como tenemos estos entornos, por ahí les digo, bueno, una determinada, una fundación de una máquina a lo mejor admite 1 milímetro. Yo he visto 0 también que admiten. Bueno, eso lo fija, vuelvo a decir, no el suelo, sino la estructura, que es la que va a tener que soportar estos asentamientos. El suelo puede seguir soportando asentamientos. ¿Por qué? Porque hasta que no llegue al colapso,
puede seguir deformándose, pero nosotros cuando hablamos de asentamiento, el centro lo tenemos puesto en la estructura, y es esta la que no puede soportar más que estos valores que estamos viendo acá de manera orientativa. Bien. Y esta aclaración vale porque esto no son los datos de un reglamento, son valores orientativos para que ustedes tengan idea. Nosotros deberíamos tener en cada análisis que hagamos que alguien nos diga cuál es ese asentamiento admisible. No sé si en metálicas o en hormigón les han dado hasta ahora algún parámetro de este tipo, como el límite de deformación vertical. ¿Lo vieron en alguna otra materia? Cuando calculamos las flechas, a lo mejor. Bueno, no, pero ahora como hablamos de cimentaciones, tendría que ser sobre los apoyos. Entonces, o una distorsión angular, o pudiera ser algún tipo de deformación que esté especificada en el diseño de la nave industrial. A lo mejor todavía no vieron metálicas, pero tiene que ver más bien con esto que les estoy diciendo. Sí, no, vertical. A lo mejor en hormigón 2 puede ser que lo vean después. Pero bueno, si no lo vieron hasta ahora, ya lo van a ver en las materias que siguen. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, aquí también para que tengamos una idea de distorsiones tolerables, porque si la deformación es uniforme, una estructura así, lo que hace es bajar uniformemente. Pero si en vez de eso hay una deformación diferencial, lo que se genera es una distorsión angular que también está limitado. Entonces, aquí tienen algunos valores, pero más o menos la altura sobre 150 es el menos exigente, 250, 300, 500 y 600, de acuerdo a esta tablita que está acá, que es la que propuso Carlos. Bien. Bien. Entonces vamos a ir entrando ya a ver cómo vamos a hacer para poder predecir estos asentamientos. Volvemos a recordar que podíamos analizar los estados del material cerca de la falla, como ya sabemos que es el momento del colapso, o lejos para cargas bajas, que nos dan deformaciones pequeñas, que es lo que podemos tomar como un estado pseudoelástico. Las solicitaciones de servicio se encuentran dentro de este grupo. Bien, entonces, una vez que identificamos el principio, digamos, con el que nos vamos a regir para un análisis de deformaciones o un estado tenso deformacional, tenemos que pensar qué parámetros del suelo, o sea, parámetros de quién, del suelo. ¿Qué parámetros del suelo son los que nos interesan? Y bueno, si lo pensamos como un material ideal, homogéneo, isótropo, linealmente elástico, los parámetros del suelo para estos temas son el módulo de elasticidad E y el coeficiente de Poisson nu. ¿Qué más sabemos de elasticidad? Es decir, esto sería como tomar el suelo dentro de un análisis elástico. Además,
en estado elástico es válido el principio de superposición de efectos. Pero resulta que, como en realidad en el suelo esto no es más que una idealización, podemos encontrarnos con que hay muchos módulos de elasticidad que podemos sacar. Podemos tener el módulo de elasticidad inicial, que sería la tangente al inicio de la curva, es un parámetro que se usa mucho. Otro es el que se llama E50, que sería el módulo de elasticidad secante, que corresponde, si esta es la tensión de rotura, si esta es la de rotura, tomo el 50%, 50% de ese valor de rotura, y para este valor es el que la pendiente nos da el módulo de elasticidad conocido como E50. ¿Cuáles tengo? Puedo tener un montón más en el medio, entre el inicial, el E50, puedo tener el residual que corresponde ya a un estado final, pero estos dos son dos de los que más se usan. Entonces, lo que hay que ver es cuál módulo de elasticidad tomar de acuerdo a la situación que querramos hacer. Estamos haciendo un análisis, por ejemplo, a corto plazo nos conviene tomar el módulo tangente inicial, a largo plazo nos conviene el E50. Y esto que está acá, lo que les estoy diciendo es que no es constante y que depende de una combinación particular de esfuerzo. ¿Alguna pregunta acá? Bien, acá les puse pequeños valores, digamos, comparativas para que podamos tener una idea de rigidez del suelo con respecto a otros materiales. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del hormigón para un H21, 30.000 megapascales para el hormigón, 210.000 megapascales para el acero, un valor medio de madera 7.000, una arenisca 3.000 y un suelo, fíjense, entre 3 y 100 megapascales. Entonces, cuando estamos ante un problema de deformaciones, el más débil de los materiales siempre va a ser el suelo. Limitando esto, es donde vamos a tener que cerrar un sistema de equilibrio y deformación para que la estructura cumpla con su funcionalidad. Bien. Las deformaciones, entonces, esto ya se los comenté antes, el asentamiento o asientos, los podemos dividir en dos. Un inmediato, que es rápidamente, instantáneamente prácticamente de cuando se aplica la carga, y la migración de fluidos es simultáneo. Pero en los casos de suelos finos, donde la permeabilidad es muy baja, existe un asentamiento diferido que tiene que ver con una migración lenta de los fluidos a través de esos poros. Este asentamiento diferido se va a dar siempre en suelos finos. El primero, entonces, sería el cálculo aplicando la teoría de elasticidad, mientras que el segundo sería aplicando la teoría de consolidación. Vamos a ver ahora directamente aplicado a zapatas y plateas, que son los cimientos que se denominan superficiales. Este tema es el que ustedes ya vieron
en geología y geotecnia, que se llama distribución de esfuerzos. Es decir, cómo se distribuyen en profundidad un esfuerzo aplicado en superficie. Entonces, Boussinesq encontró que podía describir, por ejemplo, en el centro de una zapata, podía ir midiendo a distintas profundidades la magnitud del asentamiento. Y que además, si nos movíamos en horizontal para una misma profundidad, también hay variación. Eso es lo que le permite a él, a través de una modelación, encontrar estas curvas que se llaman bulbodepresiones. Acá tenemos, por ejemplo, para que podamos ver rápidamente y recordar que en función de la profundidad no es lo mismo la transmisión en profundidad para una zapata cuadrada que para una infinitamente larga. La zapata infinitamente larga es la que nosotros conocemos como cimiento corrido, que es el cimiento de, por ejemplo, un muro o una pared de mampostería o de hormigón, de lo que sea. Entonces, nosotros tenemos, fíjense, si se acuerdan, que hasta una profundidad más o menos para una zapata cuadrada a una profundidad de 2B, 2 veces B, ya tenemos el 10% de la carga aplicada en superficie. Mientras que para un cimiento corrido, el 10% se encuentra aproximadamente para una profundidad de 6B. ¿Ah? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa saber más o menos para en profundidad qué estratos, qué suelos son los que quedan influenciadas por la carga que nosotros pongamos en superficie. Esto es importante porque cuando hagamos nuestro análisis de asentamiento, no es que tenemos que llegar hasta el centro de la Tierra. Llega un punto en que esa distribución de esfuerzos hace que no tenga ya importancia significativa en el aumento de tensión. Entonces, un valor de un 10% es un valor que en general se tiene en cuenta, y para ese 10% lo que pase por debajo ya va a ser de menor importancia. Entonces, los estratos que nos quedan por arriba de estos valores van a ser los que más nos interesa analizar su deformación bajo carga. ¿Se acuerdan de este tema, haberlo visto? Sí, profe, una duda. Sí. ¿De qué depende agarrar el 10% u otro valor? Del tipo de cimiento, de esto que está acá abajo. Si uno es infinitamente larga, el otro, por ejemplo, si es cuadrada. Ahora vos decís, ¿por qué no toma el 0,4, el 0,2, cualquiera de estas? Claro. No, eso ya depende de un criterio ingeniería, es decir, cuando ustedes vean las fórmulas de asentamiento, que las vamos a ver enseguida, el asentamiento, una de las variables va a ser la carga Q. Entonces, llega un punto cuando veamos la fórmula, es que este Q es el Q en el nivel que yo esté analizando. Si yo estoy analizando por acá abajo y tengo una carga acá arriba de 100, de lo que sea, acá abajo tengo 2.
Entonces ustedes mismos se van a dar cuenta que poniendo 2 en vez de 100 en la formulación, a lo mejor la influencia está en la tercera cifra después del decimal. Bueno, ya no tiene sentido probablemente. Ya de por sí todo es aproximado en lo que estamos calculando porque el suelo no es perfectamente elástico ni perfectamente plástico. Entonces hay que tomar un criterio personal de decir hasta cuándo nos interesa. Entonces 5 cifras después del centímetro no van a tener ningún sentido. Entonces lo que usualmente se trabaja es con el 10% de la carga para el caso de las zapatas aisladas. En el de las de carga repartida, sí, también, si llega a ser una carga que esté bastante baja, aunque acá sea el 10%, a lo mejor nos interesa solamente hasta el 20%, porque el valor termina siendo muy bajo de asentamiento. Eso es lo que podemos hacer si nos falta experiencia y no sabemos cómo hacer, bueno, ir eligiendo un par de valores intermedios. Lo calculo en el 0,2 y veo cuánto me da. Si ya me parece que es despreciable, corto acá. Si todavía me parece que falta analizar para abajo, me voy a analizar un poco más abajo. ¿Me explico? Perfecto, gracias. Bueno. Bien. Ese entonces será el bulbo de tensiones y lo que se evalúa, como dije antes, es en la fórmula que vamos a ver de asentamiento a la profundidad, la carga a la profundidad donde se está analizando el asentamiento. Ese bulbo también tenemos que tener en cuenta que tiene importancia para el suelo, como ahora estamos analizando desde el punto de vista del suelo, podemos decir, bueno, como dije antes, para una zapata el 10% está a una cierta profundidad de 2B, ¿no? 2B, por ejemplo, para una zapata cuadrada. Bueno, de acuerdo a la separación que se ponga entre zapatas, en este caso del ejemplo estamos viéndolo con la misma carga, la misma sección, todo igual. Si yo lo separo, como en horizontal también iban disminuyendo, si yo lo separo a 2 veces B, por lo menos, sigue teniendo la misma influencia de 0,1. Pero fíjense qué pasa si yo lo pongo muy juntito. Hay una superposición de los bulbos, de manera que en la parte que se cruza, en vez de tener el valor 0,1, a lo mejor tengo 0,2 en esta parte. Y el valor 0,1 ya es bastante más abajo. Y si todavía las pongo pegaditas, me queda más bajo el bulbo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la influencia de 2B va a depender siempre de la distancia que se ponga de separación entre las zapatas. Entonces yo la voy a considerar individual si está a más de 2 veces B separada. Si está más junto, tengo que tener cuidado y tengo que tratar de ver la nueva profundidad, porque a lo mejor acá abajo hay un estrato blando, que con este no se afecta, con este no se afecta, con este no se afecta, pero si tengo una situación así, sí se afecta. Bueno, y después, como estos son métodos elásticos, no tenemos nada más que aplicar las fórmulas de Boussinesq que tienen un ajuste empírico para que se cumpla este modelo. Entonces, el asentamiento en general es directamente proporcional al ancho del cimiento B. Cuanto más ancho, más se asienta. Directamente proporcional a la sobrecarga. Cuanto más lo cargo, más se asienta. Inversamente proporcional al módulo de elasticidad. Quiere decir que cuanto más rígido sea,
mayor es el módulo de elasticidad y menor va a ser el asentamiento. ¿Sí? Todo eso está afectado por una relación que lo vincula con el módulo con el coeficiente de Poisson, que tenía que ver con la relación de deformación en las otras direcciones, y también con un factor alfa, donde ese factor alfa es un factor de influencia por forma que se saca, por ejemplo, de una gráfica de este tipo. De acuerdo a la relación de lados, L sobre B, entro con ese valor y voy a sacar el valor de alfa. Acá hay tres gráficas, un alfa promedio, que sería el valor medio, un alfa para cimentación, que tiene que ver con si es rígida o si es flexible. De todas formas, si no sabemos cómo va a ser la cimentación, tomamos la mayor y nos queda cubierto todos los casos. Pero hay una diferenciación entre si la cimentación es flexible, si es rígida. Es lógico que si es flexible, fíjense que depende del ángulo alfa, admita mayores deformaciones, y si es rígida, admita menores deformaciones. Bien. Hay otra fórmula mejorada sobre asiento elástico, que es la de Mayney-Paulo. Estos autores son los que hoy se usan frecuentemente en el ámbito laboral. En el ámbito académico, por ahí todavía se trabaja mucho con Boussinet. Entonces, lo que hace Mayney-Paulo está muy bien descrito en el libro de Das. Acá les puse la página. De manera que no nos vamos a detener, porque las gráficas no están con una buena escala para que pudieran intervenir en esta diapositiva, pero básicamente lo que hace, si ustedes ven, es esto: calcular el asentamiento con los mismos datos que antes, la sobrecarga, el ancho B, el módulo de elasticidad E, y lo multiplica el 1 menos mu también. En vez de alfa, como estaba antes, tiene una serie de 3 factores. Esos 3 factores son factores de corrección. Uno que es por rigidez, otro que es por empotramiento, y otro que es de profundidad. Entonces, en función de eso, tienen distintos valores de entrada para obtener esos coeficientes. No quiero que nos detengamos acá. Algunos datos que tenemos: diámetro equivalente. Si en vez de tener la sección circular como se estudió, la tenemos rectangular o cuadrada, bueno, se aplica esta fórmula de diámetro para llevarlo a un valor equivalente. Y aquí lo que muestra es que el módulo de elasticidad, por ejemplo, en el caso de las arcillas, no es constante el módulo de elasticidad, sino que varía con la profundidad. Si nosotros tomamos el valor de apoyo, que es E sub 0, siempre nos va a dejar del lado de la seguridad. Mayor profundidad, en realidad está aumentando el módulo de elasticidad. Pero esto nos está mostrando lo complejo que es trabajar con los materiales como el suelo, donde lo que en otros materiales es una constante, acá no lo es. Bien. Caso particular: la arcilla saturada.
En este caso, Cambú propuso una fórmula específica para arcilla saturada, que es igual. Tenemos lo mismo de siempre, Q0. Fíjense, cuando dice Q0 es porque está planteando la carga directamente en el apoyo, ¿no? Si yo, como dije antes, voy a estudiar en profundidad y voy a calcular cómo es el asentamiento a esta profundidad, y bueno, a lo mejor acá tengo que aplicar primero Boussinet para ver cuánto vale el Q0 o el Q a esta profundidad, Q sub I. Con esta profundidad recién es como que este es el plano que considera de apoyo para esta carga que ahora es distribuida, como decía Boussinet, baja. Entonces, con este valor es el que yo tomo acá y me calculé el asentamiento de acá para abajo. Y bueno, eso hay que ir viéndolo caso por caso. Para arcilla saturada, entonces, dijimos que es Q0, que es la sobrecarga en el plano de apoyo que se está considerando, es decir, que estamos calculando el asentamiento acá, Q por B sobre E, por dos coeficientes, A1 y A sub 2. ¿Qué pasa con la arcilla saturada? Ya se sabe que el coeficiente de Poisson es 0,5. Las presiones Q que ponemos acá son todas de servicio. Atención con esto, porque ustedes vienen calculando con el reglamento todas cargas mayoradas y llegando a estados últimos mayorados de rotura. Hay que usar las de servicio en este caso. Se calcula con la presión de servicio y se obtienen los factores A sub 1 y A sub 2 que son los que se obtienen en estas gráficas, después las ven en el DAS. Una, el factor A1, que es función de la relación L sobre B y de la relación H sobre B, mientras que el factor A2 es el que tiene que ver con la relación de profundidad de sobre B. En arena, ¿qué pasa? El de recién era un caso particular, que es el de arcilla saturada. Siempre tenemos dos casos característicos: la arcilla saturada y la arena. La arena no tiene problemas con el drenaje porque son suelos de buen drenaje. Entonces, todo lo que tiene que ver con corto y largo plazo no tiene tal diferencia y se calcula directamente en situación drenada. Pero siempre tenemos el problema para el asentamiento, para todo con la arena, y es cómo encontrar los parámetros del suelo, tanto los resistentes como los de rigidez. ¿Y cuál es el problema? La obtención de las muestras indisturbadas para poder encontrar esos parámetros. Entonces, hay muchas formulaciones, muchos métodos empíricos que están basados directamente en el número de golpes de SPT. ¿Por qué? Porque es difícil poder encontrar el ángulo phi de manera en laboratorio, y el módulo de elasticidad también, porque la arena, al no ser un material cohesivo, se desarma y no es fácil encontrar estos parámetros en laboratorio. Entonces, muchas veces están basados en el número de golpes del SPT. Acá vemos un método que es el de Meyeroff, no quiere decir que no haya otros más actuales, pero este es muy utilizado. Y saca Meyeroff una correlación para presión neta de carga, que ya la vamos a ver después, en función del número de golpes que se llama N60 por la energía del 60% que se usa en Estados Unidos, y un asiento de 25 milímetros.
esta fórmula que propone Mellerov es después modificada por Vogel en el 77 y que permite obtener el asentamiento en milímetros como 1.25. La carga Q, que se denomina neta, que significa por encima, si yo estoy analizando un determinado cimiento, una zapata en profundidad, la carga Q neta hace referencia a la carga que le podemos agregar, por encima de lo que ya serían las cargas gravitatorias, que es correspondiente al estrato superior. Es decir, que es directamente la carga que se puede agregar por estructura. Entonces propone que es 1.25 por esa presión sobre el número de golpes N60, tiene que ver con la eficiencia de los equipos, y por un factor F sub D, que es un factor de profundidad y que es 1 más 0,33 de la profundidad de F, se llama profundidad de desplante, y el ancho B. ¿Está? Bien. Esta fórmula es válida para zapatas de ancho B menor o igual que 1,22. Si es mayor, sería lo mismo multiplicado por esta relación de B sobre B más 0,3 al cuadrado. Son fórmulas empíricas, salen de ensayos y mediciones de asentamientos de numerosos zapatas en arena. Esto también lo pueden encontrar en Abacus, en gráficas. Aquí yo les puse las fórmulas, pero está también graficado. Bien. Por último, para los asientos totales de las zapatas hay que sumarle el caso del asentamiento por consolidación si el suelo es arcilloso y blando y saturado. Acá no vamos a ver nada más que un mini resumen para tener las fórmulas que ustedes ya tienen en sus apuntes o en sus estudios de geología y geotecnia. Puede ser MB, delta PL, si era para uno de los casos, y para el otro caso está en función del valor de C sub C. Esto ya lo han visto, por eso no nos detenemos acá. Bien, cuando el comportamiento del suelo es muy complejo, se utilizan métodos matriciales que nosotros no vamos a ver. En general, cuando se usan para plateas, cimentaciones dinámicas, bases de turbinas, todo esto también se hace con cálculos elásticos de asentamientos, pero no se aplica tanto directamente la fórmula de Boussinesq. En general esto se hace a través de otro modelo matemático que se trata de representar al suelo por unos resortes, aplicando la teoría de la elasticidad, donde, esperen que no me acuerdo si se explica acá, donde lo que aplica Winkler es la teoría de la elasticidad. Y el suelo entonces se reemplaza por una serie de resortitos donde tienen una constante elástica que se llama K, que es lo que se denomina coeficiente de balasto, y se puede analizar la respuesta a las deformaciones, a través de las deformaciones por aplicación de una determinada carga. Bien, esto tiene hipótesis simples, entonces nos permite resolver casos prácticos que dan solución a lo que la teoría de Boussinesq por ahí no estaría resultando práctico. Y tiene además una fácil
similitud con la interacción suelo-estructura en el cálculo matricial. Por eso es que este famoso coeficiente de balasto ustedes lo van a ver en un montón de trabajos que pueden calcular, donde estén calculando solicitaciones de estructuras a través de programas, por ejemplo, como STAT o cualquier otro que utilice cálculo matricial. Bien, entonces, el modelo matricial dice, lo que plantea es que la deformación vertical es igual a un coeficiente que es constante, la constante del suelo por la profundidad Z, que es lo que se va a deformar. Entonces, a esto se lo llama también módulo de reacción de la subrasante o coeficiente de balasto, que tiene curiosamente unidades de densidad. Y este valor característico lo pueden encontrar en bibliografía, como K sub S, como K sub 1 o como K30. Depende de la rigidez del suelo, de la geometría de la fundación y del nivel de carga. Perdón, acá era la carga, la presión. Bien, esto se encuentra a través de un ensayo donde dijimos que la característica del suelo va a estar dado, ¿no?, por ese módulo de balasto. Se aplica, ahora vamos a verlo un poquito mejor, un gato hidráulico con un elemento de reacción hacia arriba y unas placas de ciertas medidas. Este ensayo está normalizado para tratar de que esto se vaya hundiendo en el terreno. Se utilizan flexímetros para medir la deformación. Aquí vemos, muchas veces ese marco de reacción es directamente un camión, como se puede ver acá. Este es el gato hidráulico, se hace la reacción hacia arriba, la placa que tiene 30 centímetros de diámetro si es circular o 30,5 si es cuadrada. Y lo que se encuentra es este valor del coeficiente de balasto que representa la relación, la tensión que sea capaz de generar una penetración en el terreno de 0,127 centímetros de una placa rígida metálica y queda definido entonces este coeficiente, es decir, que en una curva tensión desplazamiento, porque esto no es deformación específica, sino que es desplazamiento, se pueden ir incrementando las cargas y midiendo las deformaciones de manera de construir una curva tensión-deformación. A la deformación de 0,127 centímetros le va a corresponder una tensión sigma 1, de manera que la relación entre esa tensión y esa deformación nos da el valor directamente del coeficiente de balasto K sub 1. ¿Ah? Estas medidas raras, 30,5, 0,127, tienen que ver porque inicialmente eran medidas en unidades inglesas. Entonces, les quedó simple en medida inglés, complicado cuando lo pasamos al sistema métrico. Bueno, ¿alguna duda de cómo es este ensayo? Se van tomando, como les dije, distintos valores de deformación, se va aumentando la carga, se va registrando, y si como esto nos interesa
en estado elástico, bueno, cuando empiece a cambiar la pendiente de la curva, como que deja de tener interés para el ensayo. Se puede seguir manejando, pero el valor que nos interesa es el que corresponde a esa deformación. Estos ensayos entonces dan valores característicos que no son únicos, no es un solo valor, se manejan rangos por las características heterogéneas del suelo. En el caso de arena, por ejemplo, Terzaghi propone para coeficientes de balasto, primero de acuerdo al estado de la arena, si es suelta, media o densa, si está seca, si está sumergida, y en el caso de la arcilla, aquí tienen distintos valores como para tener una idea de estos coeficientes de balasto. Estos coeficientes de balasto, lo que está en el medio son valores más frecuentes o valores medios. Bien, para que tengamos una idea de cuánto tienen que dar más o menos esos valores. En el caso de las arenas también hay valores empíricos en función del SPT, como el que propone Scott, que es 18 veces el valor del número de golpes corregido. Este número de golpes N corregido o el N60 que nombré antes, los pueden ver en el Brajadas en cuanto a las distintas correcciones que tiene que tener el número de golpes de SPT por energía, por profundidad, por nivel freático, distintos valores que hay que afectar. Bien. Ese coeficiente de balasto, o módulo de subrasante que se lo conoce, tenemos que recordar siempre esto. Siempre va a ser medido para una placa de 30 por 30 centímetros. Pero si nosotros pensamos básicamente el asentamiento elástico, que era función de Q, si se acuerdan, básicamente de Q, de B, e inversamente proporcional al módulo de elasticidad, entonces, aquí estamos viendo que si depende de B, no es lo mismo el asentamiento que puede tener una placa de 30 centímetros helada que una zapata de 3 metros de ancho, por ejemplo. Y esto es por muchos motivos. Por un lado tengo la plaquita de 30 centímetros, el bulbo va a ser así. Es decir, que en mi estratigrafía me va a estar analizando el asentamiento en este pedacito. Si yo tengo una zapata de 3 metros, el bulbo va a ser así y voy a tener un montón de estratos mucho más grandes. Entonces, relacionar directamente el coeficiente de balasto de esa placa de ensayo con el de una zapata nos llevaría a cometer un error. Por eso lo que se han hecho son fundamentalmente correlaciones para encontrar fórmulas que vinculen el coeficiente de balasto del ensayo con las dimensiones reales de las zapatas o de las plateas. Y acá va a estar la diferencia que la tenemos que notar por lo pronto en la designación de estos coeficientes. Cuando dice K sub B es el coeficiente ya de la zapata cuadrada de ancho B. KBL es rectangular de una zapata de ancho B y largo L, y K solito generalmente se lo utiliza para una zapata corrida. Ahora, ¿cuál es esa relación? Bueno, también hay varios autores. Nosotros acá estamos viendo lo que propuso, por ejemplo, Terzaghi. Para arenas propone la relación del K30 multiplicado por todo esto para llevarlo al valor de K. Para arcillas, aquí por ejemplo con más otra bibliografía estoy hablando de K, pero si lo ponemos como estaba puesto en la diapositiva anterior es K sub B, es decir, es cuestión de
decidirse cómo llamarlo, porque cada autor lo fue nombrando de manera diferente. Lo importante es que nosotros sepamos que lo que obtenemos con el coeficiente de balasto es este, el de la placa, KS, K30 o K1. Para arcillas hay otra relación que lo multiplica. Para zapata rectangular afecta el valor de la zapata cuadrada por otra relación que tiene que ver con los lados. Para zapata corrida también toma el de la cuadrada por 2/3. Bien. La variación de K sub B es inversa con B, como hemos dicho. Como en realidad nosotros estamos hablando de que a mayor dimensión B, mayor va a ser el asentamiento. Cuando se analiza con resorte, lo que nos está queriendo decir que cuanto más grande es como si estos resortitos fueran más deformables. Cuanto más grande es esto, es como que le baja la calidad al valor del resortito y queda un resorte más deformable. ¿Sí? Esa es la idea que tienen que tener. Yo tengo una placa de 30×30, tiene una determinada rigidez ese resorte. Me agrando la placa, la llevo al tamaño de una zapata, o cuanto más grande la haga, más débil va a ser. Esa sería la analogía que podemos hacer. Factores que influyen en el coeficiente de balasto. Bien, estamos diciendo que ese coeficiente disminuye si aumenta la superficie de fundación B. Disminuye K si aumenta la presión Q también. Y aumenta si aumenta la profundidad de desplante Z. Cuanto más bajo me voy, es como si fuera más rígido. Y además tenemos que saber que en arenas y arcillas no tienen el mismo comportamiento. Bien. Esta recomendación tiene que ver con la diferencia que tienen los geotécnicos con los ingenieros estructuralistas. Como el estructuralista usa directamente un software de tipo matricial, nunca les van a pedir la tensión admisible del terreno, que es lo que vamos a ver como tema siguiente en capacidad de carga, sino que quieren cerrar el sistema con los coeficientes de balasto, que es lo que pide un software. Antes que se usaron los software y se hacía todo el cálculo manual, se trabajaba con tensión admisible. Hoy es muy frecuente cargar directamente los coeficientes de balasto. Esto tiene un montón de inconvenientes. Por un lado, el coeficiente de balasto, que no es un verdadero parámetro del suelo. Los parámetros del suelo son los parámetros resistentes de falla, la cohesión y la fricción, y los parámetros elásticos, que es el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. El coeficiente de balasto no es un verdadero parámetro, pero sí se utiliza, por eso igual se los mencionamos, porque no queremos que después no conozcan el coeficiente de balasto. Lo que sí nos permite interpretar es el comportamiento bajo carga de un sistema suelo-estructura. Entonces, da una ayuda para entender el problema, pero tiene un inconveniente más, y es que en general no se obtiene por ensayo. Entonces, nosotros hacemos ensayos de suelos de rutina que nos da un estudio de suelo con metodologías probadas y con fórmulas reconocidas para encontrar la resistencia del suelo, y resulta que después, cuando vamos a querer ver cómo se obtienen los coeficientes de balasto,
En general no se obtienen de este ensayo que yo les comenté porque son ensayos muy caros y si yo lo tuviera que estar haciendo cada metro en profundidad, sería, lleva a un costo muy excesivo por encima de lo que se reconoce como gasto aceptable para este tipo de trabajos. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, se obtienen indirectamente. Entonces, lo indirecto también nos trae más incertidumbre, más margen de error. Pero lo tenemos que tener en cuenta eso, es decir, ¿voy a trabajar con coeficiente de balasto? Bueno, si trabajo con coeficiente de balasto, lo que les pedimos es esto, es prudencia. Es decir, tengan cuidado con lo que usan, porque no es un verdadero parámetro, no se obtiene con el ensayo que realmente habría que hacer, entonces hay que ser prudente, nada más que eso. Bien, para terminar, para el diseño de cimentaciones tenemos que tener en cuenta que los asentamientos se evalúan en servicio, queremos que esto lo tengan bien presente, y que finalmente la presión admisible de trabajo de esa cimentación va a ser la más crítica de los análisis. En servicio, que sería esto que estuvimos viendo, que sería el cálculo de asentamiento, y en rotura, que va a ser lo que vamos a ver a partir de la semana que viene y tiene que ver con la capacidad de carga o la falla incipiente. Como siempre, esto no es nada más que una consecuencia que la naturaleza actúa bajo mínimo gasto energético. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que si va a ser más crítico este estado, se va a producir la falla en este estado. Si va a ser más crítico este, es decir, el que nos deje fuera de servicio la estructura, bueno, eso es lo que va a suceder. Bibliografías, este tema sí lo podemos recomendar del DAS, está bien desarrollado ahí. Por otro lado, para apoyarse, Juárez Vadillo y Rico Rodríguez, y Lambe y Whitman también en este tema. Antes de terminar, me gustaría que busquen un video para que vean un ensayo de este tipo de placa de carga y lo suban a la plataforma en una parte que vamos a habilitar enseguida en el día de hoy. Tienen un TP, no sé, Juan, Ceci, Ani, si ya está habilitado para poder calcular asentamiento. Sí. Ya está. ¿Sí? Bien. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacer. Profe, ¿podés repetir lo que dijiste? ¿Hay que hacer un ejercicio? ¿Cómo? No, tienen que buscar un video de un ensayo de placa de carga, que les parezca que esté bien mostrado el ensayo, así lo buscan y lo suben en la plataforma con la tarea. ¿Se entiende? Bueno, individual. No, grupal. Bueno. Son 3:30. Tenemos unos minutitos si querían hablar del tema del parcial. Les vamos a pedir a los que hablen, por favor, que habiliten la cámara, ¿no? Para vernos. Sí.
Por si no se yo entiende, no habrá dije, sido. yo no dije que no se entiende, dije cuando uno describe algo, no es lo mismo que ver gráficamente. Eso podría haber estado directamente en un esquema graficado. La idea es que ustedes armen esa gráfica porque nunca van a tener en un problema real de ingeniería que el problema venga ya con un esquema. Ustedes van a tener todos los datos del problema tal cual. A lo mejor tienen el perfil de suelo dibujado porque viene en un estudio de suelo, pero el resto no es más que interpretar el problema. Yo lo que le dije es que le dediquen tiempo a interpretar el problema, que hagan un esquema y que si tienen duda cuando hacen el esquema lo pregunten, porque lo que tenía eran muchas partes contadas en esa descripción y no queríamos que ustedes avancen y que después haya sido un problema de interpretación. Pero parte de la evaluación es ver que ustedes pueden interpretar un problema. Con respecto. Perdimos tiempo al poco tiempo que también teníamos. Lo mismo con la teoría. La teoría eran 5 preguntas, donde las respuestas cambiaban en una palabra. Era Coulomb, efectiva, Coulomb total. Y vos tenías 2 minutos para pensarla. Pienso la 1, pienso la 2, pienso la 3, pienso la 4. Cuando estoy en la 5, me quedan 20 segundos. Respondo la 5 como me sale porque se me corta con el tiempo. Ni puedo revisar si está bien o no. Si me hicieron poner 2 cámaras, no nos estábamos copiando. Saqué 2 minutos por pregunta, porque eran ahí, medias capciosas son las preguntas, que te cambian efectivo total, todo lo otro. Y 2 minutos. No, yo te entiendo lo que estás planteando, pero ustedes, primero que tal vez cuando nosotros hablamos no estén prestando toda la atención a lo que estamos queriendo decir. Entonces, cuando iban a empezar ese trabajo, por ejemplo, yo les dije, lean la pregunta, piensen la respuesta y después lean las distintas opciones. Y le dije eso porque el tema es que las preguntas con opciones, obviamente, si son absolutamente diferentes, la idea es dónde marcar lo que queremos ver, si saben o no saben, y la diferencia está en efectiva, en total, esas que vos le llamás capciosas, es la diferencia. Y cuando les dije, piensen la pregunta primero y busquen después la respuesta, es porque de esa manera no se convierte en capciosas, sino que ustedes simplemente buscan la que pensaron. Sí, está bien. Puede ser que un par de minutos más hubieran sido mejor. La verdad que nosotros pensamos que el tiempo era suficiente y más de la mitad del curso contestó bien y aprobó. Entonces, cuando realmente es muy marcado que eso no era uno, por supuesto que como docente comete errores, hace pruebas, nadie es no sé cómo decirlo, digamos, el mejor de los docentes, pero también en la respuesta uno ve cómo fue el resultado. Entonces, si el 90% tiene todo, no llega a aprobar, no hay duda de que no estuvo bien eso. Que también nos puede pasar, y si nos pasa eso, nosotros tratamos de dar otra oportunidad. No sé cómo me fue, pero no lo pude ni revisar, porque ¡pum! 5 minutos se te salió de la página. Te entiendo. Puede ser que hubiera sido mejor un par de minutos, pero también está, digamos,
La virtualidad trae un montón de complicaciones. Nosotros de ninguna manera este es el tipo de evaluaciones que tomamos cuando es presencial, pero ni por las tapas hacemos una cosa así. Entonces estamos tratando desde marzo del año pasado de dar una continuidad en el estudio de ustedes y lo vamos haciendo y vamos probando de distintas maneras. A principio del año pasado hicimos una cosa, a mitad de año hacíamos otra, a fin de año hicimos otra, en marzo arrancamos con otras cosas. Todo va sumando, todo. La idea es que vaya sumando. Ahora, yo no veo que ustedes se quejen de que nosotros les hayamos dicho que hagan el libro abierto. Entonces, también siempre viene, digamos, me voy a quejar de lo que más me costó. Y bueno, y nosotros también podemos decir, les hemos dado la oportunidad de trabajar al libro abierto, porque nos parece que hay que decir todas las evaluaciones que tomamos. Incluso ellos como profesores, cuando lo estudiaron, dijeron que lo hicieron al libro abierto. No me parece que esté mal al libro abierto, ya que ustedes nos hacen hacer los trabajos prácticos con los libros. O sea, estudiar estos libros que los puedo usar para aplicar en lo que nos puede pasar, como ustedes siempre dicen, en la vida práctica te lo van a dar así, y vos vas a tener que agarrar los libros para responderlo. No me parece que haya estado mal eso. En eso me parece que estuvo correcto. O sea, el tiempo fue el problema. Nosotros tenemos una forma de trabajar que si lo que le faltó es tiempo. Ustedes ya les hemos dicho, nosotros hay quienes van a tener la oportunidad a lo mejor de avanzar un poquito más con el trabajo. Nosotros damos una consigna y tratamos de que se cumpla. Si después consideramos que el trabajo está bien encaminado y solo el motivo fue que le faltó tiempo, van a tener la posibilidad de avanzarlo un poco más. Eso lo hacemos siempre. Ahora, el tema de que se pueden hacer las cosas diferentes, por supuesto que se pueden hacer diferentes. Esta es la manera que elegimos nosotros. No deben tener ninguna materia que sea igual. Igual que Julián, no estoy quejándome ni nada, solo del tiempo me pareció a mí que fue. Mejor un minuto más, si en vez de 10 eran 15, un minuto más, que está bien lo que vos decís, eso de que la respuesta puedes llegar a ser esta, pero al mismo tiempo también eso te juega en contra, porque decís, bueno, va a ser esta, y empezás a leer las otras y empezás a dudar. Es muy relativo. Bueno, tomamos la recomendación para la próxima. Obviamente siempre se hacen los exámenes con la idea de, porque creemos que es el tiempo suficiente y intentamos ponernos del lado de ustedes a ver cómo lo pueden llegar a encarar y cuál es la forma más sencilla. Obviamente, como dice Vir, no siempre sale y puede tener resultados diferentes, pero bueno, lo consideraremos. Como dijo Vir, si hay algo que nosotros nos damos cuenta que no llegaron por el tiempo, que está encaminado, tendrán su oportunidad de terminarlo o de continuar. Obviamente, si vemos que el trabajo está mal desde la base, con errores conceptuales, no importa el tiempo que haya faltado, no va a estar bien. Y lo tomamos en consideración para futuras oportunidades. Lo evaluaremos. Ya le digo, como esto, yo desde mi parte, de toda la cátedra, le agradezco el comentario. Nunca lo hacemos, Julián, eso quiero que quede claro, porque parece como al principio de tu explicación, como que Virginia dijo, el enunciado no está claro, pero háganlo. Si lo pensás en frío desde afuera, eso es inadmisible desde el punto de vista cátedra. O sea, no podemos haber, déjame un segundo, por favor, no podemos haber dicho algo así. ¿Sí? Jamás vamos a hacer un problema y digan, bueno, vean si lo entienden o está mal el enunciado y vean qué interpretamos. No es nuestra intención. Nuestra intención es que puedan desarrollar la materia y resolver el problema. Lo que puede haber dicho es, si no se entiende el enunciado, contáctenos o avisen, si es que no se entiende. Pero no que el enunciado está mal y vean cómo está. Eso o sea, por eso digo, piénsenlo en frío en respecto a ese comentario, porque no puede ser. No lo admitiría, o sea, Virginia no va a ser así y no lo admitiríamos el resto de la cátedra, de poner algo sobre la mesa que esté mal a propósito, ¿no?
Pero bueno, lo consideramos para las próximas. Como dijo Virginia también, no es nuestra forma de evaluar esto, porque siempre lo dijimos como una fotografía del momento y no consideramos que es la mejor forma. Determinadas circunstancias nos llevaron a tomar este tipo de exámenes en esta oportunidad, pero no es lo que queremos repetir. Por eso lo digo, lo consideramos para la próxima, esperemos que no sea un próximo parcial. Lo tengo en cuenta. No. Tiene que haber sido. No, yo no. No. Es un enunciado que tiene muchas cosas, muchos datos, y cuesta interpretarlo para traducirlo en un esquema. ¿Qué es lo que no entendí? Puede haber sido por léelo de nuevo el enunciado. O sea, yo entiendo que no quisiste decir que lo hicimos adrede. Lo que quiero es que. No quise decirlo con esa intención. Me refiero a que vos dijiste que no se entienda. Yo me jugaría a decir que por si no se entiende, que siempre lo que hacemos siempre los trabajos prácticos. Lean el enunciado y si no se entiende nos consultan y intentamos descifrarlo entre todos. Porque a veces yo puedo escribir una cosa que para mí es clarísimo lo que estoy escribiendo y para vos no. Por eso decimos que se tome unos minutos de ver si se entiende, que todos entendamos lo mismo. Pero no creo que haya dicho que no se entiende así, porque si nosotros ponemos un enunciado sobre la mesa de que no se entiende, que sabemos que no se entiende, no lo vamos a poner. Bueno, por eso digo que lo piensa en frío, porque eso no es posible, académicamente está mal, o sea, no vamos a hacer algo así. Entonces, yo me imagino que habrá dicho, por si no se entiende, si es que esas fueron las palabras, de que lo lean y nos consulten. Ahora entiendo que vos decís que, bueno, hubo varias preguntas, que imagino que la docente con la que te tocó, porque creo que no fue conmigo, para no hacerles o decirles información para que, que todos los 4 grupos tengamos la mismo problema, consultaba, che, ¿les parece bien que así? Y esa es la respuesta que les daba. Sí, fácil. Obviamente les podría haber dicho cualquier cosa y después no tener nada que ver con lo que habré hecho yo o que habrá dicho Virginia, ¿sí? Pero, Julián, no vamos a poner un trabajo práctico en que sabemos que no se entiende y se lo vamos a dar. No, bajo ningún obvio que no. punto de vista, ¿sí? O sea, de hecho, si no se entiende, consulten. Y a lo mejor se entendió que no se entienda desde el, porque yo no lo voy a permitir. ¿Sí? El problema, lo que planteó Julián es que era difícil de entender y en esa dificultad de entender perdimos un montón de tiempo sobre que teníamos poco tiempo. Eso no es que por eso digo, dijo que hicieron algo entendible. Lo entiendo y lo tomamos la recomendación para la próxima, ¿sí? Como dijo Virginia antes, si el ejercicio está encarado bien, es un problema de tiempo, nos vamos a dar cuenta. No, nunca por problema de tiempo nosotros hemos, alguien que trabaja bien y solo le faltó tiempo, jamás hemos puesto un insuficiente por ese motivo. Les damos un plazo específico por lo que les dijimos que es a libro abierto, pero tanto en la parte práctica como en la parte conceptual, lo que les dije al principio, tanto en el caso conceptual que les dije, lean bien, piensen la respuesta y después busquen la opción a contestar, como en la otra, que es haberles dicho, léanlo con cuidado porque tiene muchas cosas y pueden no interpretarlo bien, era tanto en un caso como en el otro, la idea fue ayudarlos a que no se confundan, no prestarles a confusión. De todas formas, como dice Juan, podemos haber cometido algún error en la forma de expresarnos y eso siempre se ve reflejado en el resultado. Si el resultado del parcial no es bueno, mayoritariamente, tenemos mucha responsabilidad en lo que hayamos hecho. Eso es lo que vamos a ver. Nunca cuando un curso le va mal al 80%, nunca son ese 80%. Hubo un problema en el enunciado. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir.
porque además uno todo el tiempo tratando de cambiar los parciales, de cambiar las preguntas, de cambiar las cosas, porque se pasan las cosas siempre, bueno, puede terminar dando algún resultado que no sea bueno en algún momento, también se agotan las ideas en algún punto, pero de todas formas la idea nuestra nunca es plantearles algo para que no aprendan, siempre la idea es que muestren lo que aprendieron, nada más, nunca es para que se vayan y vuelvan el año que viene, siempre la idea es para que las cosas que nosotros hemos hecho hincapié son las que nos parece que ustedes tienen que saber sí o sí. Y eso es lo que buscamos después en los parciales. Entonces, la interpretación es una cuestión fundamental para la ingeniería. Por eso siempre tratamos de que ustedes interpreten. Jamás les contestamos con una cruz o un aprobado. ¿Por qué? Porque tratamos de que interpreten también las devoluciones. ¿Saben ustedes el tiempo que nos ahorraríamos nosotros poniendo aprobado suficiente nada más, en vez de explicar tanto punto a punto cada TP, corregirlo 2 veces, corregir los parciales, devolverle parciales, explicarle a cada uno los errores? Todo eso es nada más que tratando de que ustedes aprendan la materia. Entonces, por ahí una visión un poco parcial, un poco sesgada por un enojo de un momento puede hacerles perder de vista también que el objetivo de esta cátedra es otro hacia ustedes, no es el de molestarlos con cosas. Que hayamos llegado a este parcial es fundamentalmente porque en realidad han copiado y han copiado en varias evaluaciones y no uno, muchos. Lo dejamos pasar una vez, lo dejamos pasar 2, a la tercera la cortamos, pero ahí es donde nosotros vemos una actitud diferente en la del estudiantado. Entonces, eso también cuesta, el esfuerzo que más cuesta en todas esas evaluaciones, en corregirlas, en prepararlas, en devolverlas, y después encontrar un montón igual, también cuesta. Con este curso en particular tenemos una serie de diferencias, a lo mejor de criterio de lo que busca cada uno. Nosotros buscamos siempre lo mismo y con todos los cursantes. Bueno. Sí, no hablo, de ninguna manera es personal, al contrario, vos y Joaquín son los que se animan a hablar, siempre 2 hablan y 15 piensan lo mismo y no lo dicen, así que en ese sentido les agradecemos la participación de ustedes 2. Pero no, básicamente que terminemos esta charla y que ustedes esperamos que hayan entendido de que de ninguna manera se les dijo tanto en la práctica lean a ver si entienden, sino que la idea era lean con cuidado, tiene muchas cosas para interpretar, interprétenlo y si antes de ponerse a trabajar, si algo tienen dudas porque no lo interpretaron bien, pregunten. Eso fue, y no lo tengo grabado, pero no hay duda de que ese fue el sentido. Era no para que no trabajen de más, si algo no lo interpretaron bien, pregunten, les dimos la oportunidad y que se centraran en un principio porque era de interpretación la parte esa. Y con respecto al tiempo de las preguntas, sí, con respecto al tiempo de las preguntas, sí, probablemente hubiera sido mejor unos minutos más. Nosotros pensamos que era suficiente. Bueno, la mayoría entregó bien, obviamente lo que a muchos les faltó es un tiempo de revisión que tal vez hubiera sido bueno, pero bueno, hay distintas herramientas para ver cómo van en la materia. Bueno, esa es una de preguntas cortas con opciones y en poco tiempo.
forma parte de herramientas didácticas. Podemos usar otras, de hecho los que rindan, los que están rindiendo hoy tienen algunas preguntas para desarrollar, así que tienen otro tiempo, pero bueno, son cuestiones que se pueden. En general nosotros no usamos una única herramienta de evaluación, usamos muchas, ya lo habrán visto un poco, no tanto, pero bueno, nada más, no sé ustedes. Profe, una consulta, ¿tienen definido cómo van a evaluar la segunda parte? O sea, si van a ser parcialitos o parcial. En realidad les hemos dicho que tomamos parcial en esta primera parte por lo que han copiado, para decirlo claramente en varias evaluaciones, y nosotros lamentamos muchísimo que hayan tenido esa actitud. Esa actitud que es deshonesta y nos ha hecho trabajar un montón también inútilmente. Entonces les dijimos que reemplazamos esa parte por este parcial, y la segunda parte, desde ese momento también les dijimos que íbamos a mantener lo que nosotros pensábamos que era positivo, que era volver a las preguntas conceptuales por tema y el proyecto integrador final. Como siempre, no está cerrado porque va a depender del comportamiento del grupo, y también les advertimos que al próximo que lo pesquemos copiando quedan libres en la materia. Entonces, a partir del otro jueves tendríamos las evaluaciones cortas que veníamos teniendo antes. Sí. Buenísimo. Gracias. Bueno, sí. Juan, ¿estás por decir algo? No era... Una consulta, o sea, ¿la metodología va a ser con doble cámara? Digamos, como para que nosotros estemos seguros de que, o sea, ustedes y nosotros, de que no nos estén planteando de que nos copiamos o esas cosas. ¿Cómo? Que si va a ser como la metodología del otro día de apuntar con el celular la pantalla de la... Vanessa, te pido por favor que prendas la cámara de un segundo, si podés, mientras hablamos. Ay, sí. Hablamos cara a cara. Bueno. Sí. Ahí está. No te entendí la parte de que como que pedimos cámara para ver que no hayan copiado. Claro que sí, o sea, si pueden tomar la misma metodología para que ustedes y nosotros, digamos, como que no haya confusiones de que se copiaron o no, porque, o sea, como dijo Virginia, muchas veces nosotros por ahí tenemos preguntas o a dónde irnos a fijar. Por ejemplo, yo por lo menos por ahí tengo algunas preguntas, pero las chequeo con las del libro. Pero la gran mayoría, digamos, por ahí dice, no, yo no me copié, pero tengo la misma pregunta que el otro por casualidad, o sea, de que estudiamos en el mismo lugar. O sea, yo particularmente estudio de los libros y me leo la mayoría de capítulos de los libros, y después voy a mirar esas preguntas que por ahí hay dando vueltas. Y aún así a veces no las entiendo, o sea, pongo lo que yo pienso y qué sé yo estudio, por ejemplo, con Magali y, o sea, muchas veces coincidimos en lo mismo que pensamos y capaz que, o sea, no nos estamos copiando, pero ponemos lo mismo que pensamos las dos. Está bien, pero si es una pregunta a desarrollar, Vanessa, si escriben las mismas palabras con el mismo orden y el mismo error, es sospechoso. Claro, por eso yo digo que por ahí lo ideal sería que usen la misma metodología de que tengamos varias salas con el celular apuntando a la pantalla. Sí, eso lo vamos a hacer. Una cosa no quita la otra. Si nosotros agarramos que están copiando otra vez con 2 cámaras o 1000 cámaras, se van a quedar libres. Eso que quede claro. Sí, yo lo digo como para recomendación nomás, que si es posible hacer eso, sinceramente, mejor. A mí me encantaría no tener que poner ninguna cámara. Y que cada uno sea responsable de lo que viene a la facultad es aprender y nada más. Y si el que no le interesa aprender,
o no le interesa la materia, sea lo suficientemente coherente con su decisión y lo diga. Ojalá no tuviésemos que poner cámara, porque la verdad que no me gusta ser policía de nadie. No, obvio, pero por ahí la ligamos todos por, qué sé yo, 2 o 3 y es feo, o sea, pasar por esa situación, tanto para nosotros como para ustedes. Seguro, sí, te entiendo. Pero bueno, sí. Nosotros entendemos, en realidad fueron como 8 o 9 en una de las evaluaciones, y cuando hay 15 palabras corridas exactamente iguales, o que te cambian una, pero las 5 que siguen son las mismas, y después, o sea, se nota cuando está copiado, no hay duda. Lo que pasa es que al no haberlos pescado infraganti, nosotros nosotros nos sentimos más tranquilos diciendo, bueno, anulamos todo, pero no hay duda, lo hemos mirado varias veces entre todos. Entonces, en algunos fueron 2 o 3, en otros fueron 8 o 9, y justamente por cosas equivocadas porque nos dimos cuenta. Claro. Entonces, y todos saben, cada uno el que lo hizo, pero consideramos que la situación ya pasó más que ser. Esto no quiere decir, yo hace más de 25 años que doy clase, siempre aparece alguien que hace algo así, pero por suerte ni siquiera es todos los años, es una vez cada tanto, y siempre ha sido casos aislados. Creo que la virtualidad y el año 2020 hizo que en el segundo semestre del 2020 y el primero del 2021 estén reafilados con cómo pasarse cosas. Entonces, lo que nosotros creíamos que era suficiente, que era poner, compartir pantalla, bueno, nos sentimos burlados, y es muy feo sentirnos así, porque lo que nos quisimos fue hacer lo que hicimos después, que fue pongan una camarita para ver la pantalla, y no lo queríamos hacer y lo tuvimos que hacer, porque la verdad es que es muy feo como docente hacer todo el esfuerzo que hacemos nosotros y después sentirnos así burlados. Pero bueno, ni siquiera hemos tomado la medida para todo el año, dijimos, les damos una nueva oportunidad, todos se pueden equivocar, pero la verdad, igual que cuando escriben cualquier cosa por responder y no cuentan el tiempo que nos lleva a nosotros estar leyendo, tratando de interpretar, corregir, no la sabés, dejan en blanco y molestan menos. Entonces, toda una serie de trabajo extra que tenemos por esta virtualidad, pensar todo muchas más veces, buscar cómo adaptar las cosas, es decir, nos lleva muchísimo tiempo, bueno, y encontrar que en vez de una mano, digamos, nos hunden un poquito, no ayuda. Entonces, sin embargo, a pesar de todo eso, dijimos, no los vamos a tomar como algo irreparable. Por eso dijimos, es hasta esta primer parte de la materia. La segunda, volvemos al método que era el que a nosotros nos gustaba, y vamos a ver cómo se comporta el grupo. Pero bueno, ya hemos... No, claro, o sea, yo lo planteaba de ese lado como para que no pase lo de la primer parte, que bueno, después como optaron por, digamos, por esa metodología de tomar el parcial y anular todo el resto para que no vuelva a pasar de nuevo en esta segunda parte, porque como ustedes también dicen, pierden tiempo corrigiendo y todo eso. Por ahí nosotros esas 4 semanas en que nos tomaban parcialitos y utilizábamos casi la mayoría de las semanas para estudiar para ese parcialito, también fue tiempo, o sea, a mí por lo menos, o sea, por ahí nos ayudó a llevar la materia bastante al día, y por ejemplo para el parcial como que ya tenías todos los temas vistos, pero también fue como medio bajón decir, bueno, no sirvió para nada lo anterior, pero bueno, por eso decía, como para que no vuelva a suceder la misma situación. Claro, lo que pasa es que al no, está bien, nosotros al no querer tomar medidas disciplinarias, porque realmente el estatuto de la universidad en realidad nos estaría diciendo que tenemos que hacerle sumario a los que copiaron. Nosotros los podíamos identificar porque hemos copiado los pedacitos de texto, tenemos el nombre, tenemos todo, En vez de eso dijimos, bueno, ni siquiera se acercó nadie, les dimos la oportunidad de que se acerquen a hablar en forma individual, no lo hicieron tampoco, entonces no se acercan a los profesores, perjudican a los otros compañeros
Lo único que nos queda es una especie de lección de vida, que todos aprendamos de esto, el que lo hizo, algunos se habrá arrepentido, otro no, hay quien vive así toda la vida, no le importa perjudicar compañeros, profesores, bueno, es decir, cada uno sabrá, ya son grandes y son responsables cada uno de sus actos, pero sí tenemos que saber que los actos de cada uno, cuando estamos trabajando en grupo, como es en este caso un curso entero, y bueno, las acciones de cada uno individualmente pueden afectar a los de los demás de alguna manera. Si uso barbijo, si no uso barbijo en la calle, en una casa, en un negocio. ¿Puedo pensarlo individualmente a mí que me importa o puedo pensar, uy, me lo pongo por los demás? Bueno, es lo mismo, la vida es una sola, todos somos las mismas personas adentro y afuera de la facultad. Y nosotros tenemos siempre, digamos, una idea que es la de sumar y la de tratar de ir para adelante. Entonces, bueno, pensamos, son todavía jóvenes, algunos de esos que cometieron esto que es un delito, copiar, algunos se arrepentirá y no lo hará más, otro lo volverá a hacer y bueno, algo queda siempre en el tamiz. Así que esa es la postura nuestra, para nada somos rencorosos, no es que no van a aprobar nunca más la materia, simplemente es así y ahora sí, la segunda mitad dijimos, ahora sí va a ser individual, al que lo pescamos queda libre, así que en ese sentido obviamente vamos a tener que usar la doble cámara porque no tenemos otra forma de mostrar la comprobación, ¿no? Ya tendrían que buscar alguna forma más sofisticada, bueno, siempre existe, pero bueno, las iremos descubriendo en el tiempo. Por ahora hay algunas que ya se conocen y son las que más se usan. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo más. Desde nuestra parte es un grupo bastante silencioso, bastante poco comunicativo el de este curso. En general tenemos más intercambio, nos cuesta un poco conseguir intercambio con este grupo. Bueno. Tienen el TP subido, cualquier cosa nos preguntan, nos van a disculpar si hoy no estamos en consulta porque nosotros en 15 minutos empezamos, ahora estamos tomando examen todavía y del parcial y entramos a tomar por la mesa flotante, así que cualquier cosa por favor por el foro o piden consulta para el martes. Sí. Les quería preguntar por el video que hay que subir, si podemos subir un link o hay que descargar el video y subirlo a la plataforma. No, está bien el link. Bueno, porque por ahí es muy pesado para subirlo. Sí, desocupate el link. Bueno. Está bien. La idea nuestra con el parcial es, esperamos tenerlo corregido para el jueves que viene, así que tomaríamos el recuperatorio para dentro de 2 semanas. Esperamos llegar para el jueves. Bueno. Y lo subimos, perdón, el video lo subimos ahí mismo en el TP8 porque hay una sola entrega. No sé si ocupamos la entrega con el link, si después podemos subir el TP. No, pero el link pónganlo en la solución del problema y listo. No, ¿sabes qué podemos hacer? O les aumentamos la cantidad de documentos a subir y por otro lado el que ponga un link, si no lo pueden poner en el foro, así todos los compañeros también lo ven. Lo que pasa es que como ahora no están todos en clase. Ah, bueno, porque si no hay una parte que te deja poner comentarios en la entrega también.
Sí, pero ¿es Bueno, donde te deja en la tarea? Sí, en la del TP8 te dice agregar comentarios. Si no, armamos en el foro algo que diga videos y lo vamos cargando ahí. Sí. Vale. Podemos hacer así. En todo caso, ahora mandamos a nosotros un mensaje que diga que suban los videos en respuesta a ese y listo, ya queda para todo el mundo. Buenísimo. Bueno, dejamos la sala abierta, pero no sé si vamos a poder entrar. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Profe.